Muy buenas noches, líderes de todo el mundo. Hoy, 31 de marzo, soy Alba Borja, colombiana, pero vivo en Milán de tantísimos años. Tengo el honor, el gusto de presentar a una persona, un gran hombre que nos presenta una vez al mes o dos veces al mes, una gran mentoría que nos enseña con su sabiduría, con su inteligencia, con su humildad, con su familiaridad hacia nosotros en Embajadores de Nación. Este gran hombre está aquí con nosotros y para mí es un gran honor. Pedro, bienvenido, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias por esa presentación, por atreverte. Te felicito. Si yo me Y atrevo, bienvenido. yo me atrevo. Eso es, siempre para adelante. Y felicito a todos los que están participando, que se den un tiempo para aprender algunas cosas que espero poder transmitirlas. También gracias a Marcelita, sí, nos tiene mal acostumbrados. Es nuestra mami empresarial. Bien, vamos a comenzar y después voy a dejar un tiempo para preguntas. A ver, bien. Elegí este tema por algo bien interesante. Yo les he dicho muchas veces a ustedes que todo lo que pasa en la vida, todo lo que pasa en la vida, tanto lo bueno o lo malo, tiene que ver con la información que grabamos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Cuando nos enfrentamos a distintos tipos de desafíos y nos embarga algún tipo de temor, un miedo, que los miedos se disfrazan de distintas maneras. Se disfrazan de vergüenza, de debilitamiento, de ganas de huir, o uno se paraliza, nerviosismo, etcétera. Todo ello tiene que ver con situaciones que nos tocó vivir desde pequeños, en la infancia y la adolescencia. El tema es que como nadie nos enseña sobre estos temas, valga la redundancia, nosotros vamos enfrentando la vida con esos obstáculos, con esas faltas de herramientas. Y cuando tenemos una oportunidad como esta, como es la de For Life, tenemos muchas ganas de que nos vaya bien. Por supuesto que queremos que nos vaya bien. Queremos libertad financiera, queremos estar tranquilos. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo logro? Y ahí comienza un juego mental autodestructivo. No soy capaz. Y esto es inconsciente, la persona no se da cuenta conscientemente. Pero las sensaciones son, no soy capaz, no merezco, eh, es mucho para mí, no sé si tenga la capacidad para manejar gente, me pongo nervioso, tengo mucha ansiedad, esto me genera muchos nervios y empiezan una serie de autosabotajes que simplemente tienen que ver esos autosabotajes con esta programación que tenemos. Por lo tanto, ¿quién gana dentro de ti? ¿La ambición de querer hacer algo, romper la barrera económica o el temor? Vamos a hablar un poquito de eso. Algo nos controla. Queremos hacer las cosas y no avanzamos, no podemos, procrastinamos, nos distraemos en otra cosa, postergo para el día siguiente y después para el día siguiente. Eh, algo invisible que permanentemente nos está limitando. Eso invisible también que de alguna manera nos está manipulando en la toma de decisiones. Cuando voy a tomar una decisión, por ejemplo, de si hago la llamada, si hago la reunión, si cito a personas, puede aparecer esa manipulación que hace que empiece un autosabotaje y no haga el llamado, no haga la invitación, no haga la reunión.
Hay una manipulación interna, pero es inconsciente. Lo más grave de todo esto es que nosotros le damos permiso para que sea así. Esto fue bien interesante cuando empecé a preparar esta charla, porque en realidad nosotros le damos permisos. Porque frente a una llamada que no quiero hacer, que tengo temor de hacer, yo decido al final si lo hago o no lo hago. Y si no lo hago, me rindo entonces a estos obstáculos de nerviosismo, vergüenza, ansiedad, no soy capaz, me rindo, pero es una decisión que yo tomo. Este se mueve en tus pensamientos, este ser invisible no ser, información invisible que se mueve en nuestra mente, eh, se mueve entre tus pensamientos, que empieza a manipularlos y uno comienza, por ejemplo, a desarrollar excusas. La excusa no es ni más ni menos que una manipulación del pensamiento. Después, eh, aunque, aunque, aunque es tu enemigo, esta información que me va poniendo obstáculos, se presenta como si fuera mi amigo. Por ejemplo, yo quiero hacer algo, por ejemplo, hacer las llamadas para contactar personas y comienzo a distraerme en otras cosas y finalmente no hago esas llamadas. ¿Sí? Bueno, si yo pienso, me hice un autosabotaje, tomé una decisión que no me ayuda, pero este cerebrito me entregó justificaciones. No, es que había que lavar la loza que no estaba lavada, es que justo tenías que tender la ropa, es que justo tenías que hacer esto. Nos da justificación, entonces nosotros sentimos que tenemos la excusa perfecta para decir por qué no hice lo que me había propuesto hacer. Te hace sentir que no es tu culpa, sino que te hace hacer, te hace creer que así eres tú, que así somos nosotros. Es que yo soy tímido, es que yo soy vergonzoso, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Y recuerden lo que le he dicho en otros talleres, nosotros no somos eso. Es una condición que fuimos grabando que nos generó una característica, un comportamiento que yo puedo corregir. También nos hace sentir que nunca has sido alguien constante, ni con disciplina. Nos hace sentir de pronto que no somos capaces de movernos sin tener una motivación suficiente. También esta información, estas creencias, mejor dicho, el creer que eres así, y es la gran mentira que hemos comprado. Yo no soy tímido, yo no soy vergonzoso. Esa es una característica. Recuerden que también lo he dicho en otros talleres, hay que eliminar la palabra yo soy cuando sean características negativas. Yo tengo una condición de vergüenza, tengo una condición de ansioso, tengo una condición de no atreverme, pero no le pongan el nombre yo soy, porque no, nadie, ningún bebé nace así. El entorno en el que hemos nacido nos empieza a grabar heridas, información que después nos hace pensar que somos limitados, que no tenemos la fuerza para salir adelante, que no nos merecemos muchas cosas. Todos hemos tenido, y quizás aún los tienes, grandes sueños. Todos hemos soñado con algo. Todos hemos soñado con tener una vida mucho mejor a la que hemos tenido hasta hoy. Y aparece esto que nos empieza a detener. Si ustedes se pudieran poner, por ejemplo, la foto de Dave y tu fotografía, ¿cuáles podrían ser las grandes diferencias que puedes tener tú con Dave? Algunas son notorias, que Dave tiene mucha información, que Dave conoce bien el negocio, que Dave no tiene vergüenza para contactar personas,
Y podríamos ver muchas características de Dave. Ahora la pregunta es, ¿y por qué no tienes las mismas características tú? Si ustedes hablan con Dave, cuando él recién inició en esto, yo les aseguro que él también tenía los mismos temores, inseguridades, vergüenzas, de las que todavía muchos de nosotros tenemos. ¿Cuál fue la diferencia entonces? Que él comenzó a trabajarlas. Él comenzó a practicar, a practicar, a practicar y a practicar hasta que logró ir superando etapas. Entonces mi pregunta es, ¿qué práctica estás haciendo tú para superar tus limitaciones? Si eres una persona que fácilmente le da vergüenza, ¿qué estás haciendo para superarlo? Si eres una persona que le cuesta hablar y dar una presentación de negocio, ¿cuáles son las prácticas que estás haciendo para superar eso? Si eres una persona que siente que no es capaz de dirigir un grupo, si tiene dos, tres personas inscritas y siente que no es capaz de manejarlo, ¿qué estás haciendo entonces para superar eso? Porque es práctica, pero si solo nos quedamos en que yo soy así, nunca vamos a avanzar a ningún lugar. Yo les he dicho muchas veces, si quieres tener una vida diferente, es que de todas maneras tienes que buscar la forma de transformarte en una persona diferente. No podemos querer una vida distinta haciendo lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y teniendo los mismos hábitos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tengo que hacer el movimiento de hacer algunos cambios. Tengo que hacerlo, si no, me quedo estancado. ¿Te ha pasado sentir un nudo en el estómago cuando ves que el tiempo va pasando y pasando y pasando y no has hecho nada? Porque hay muchos que son presidenciales, bronce, oro, platino y todos los intermedios, porque ahora hay rangos intermedios. Diamante, diamante elite, presidencial, presidencia de elite, bronce, bronce elite. Hay grados intermedios y hay muchos que lo están logrando. La pregunta es, ¿por qué no lo estás logrando tú? Y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y cuando uno recuerda que sigue pasando el tiempo y se ha quedado estancado, obviamente que va a sentir una sensación de incomodidad. Nadie quiere quedarse estancado. ¿Cuántas veces has prometido que mañana será diferente? Si mañana quieres que sea diferente, la pregunta es, ¿qué vas a hacer de diferente para que tu mañana sea diferente? Es como los años nuevos, que siempre nos felicitamos para que el próximo año, los días 31 de diciembre, siempre nos felicitamos para que el próximo año sea distinto. Y resulta que el próximo año sigue siendo igual. Después a fin de año nos volvemos a felicitar y el próximo año sigue siendo igual. Para que el año sea distinto, yo tengo que saber qué es lo que yo voy a hacer diferente para que mi año sea diferente. ¿Cuántas veces has sentido que el problema eres tú? A veces yo le he dicho a ustedes que una de las actitudes que no nos ayuda mucho es que tenemos mucha facilidad para ser muy duros con nosotros mismos. Nos tratamos muy mal. Somos unos jueces muy duros con nosotros. ¿Cuántas veces has pensado que no eres lo suficientemente fuerte? ¿O cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente valioso? ¿O cuántas veces has sentido que no eres lo suficientemente importante? A todos nos ha pasado, en mayor o menor medida, a todos nos ha pasado que en algún momento de la vida, a veces con una forma muy continua, y ahí hay que poner atención, de que no nos sentimos lo suficiente. ¿Cuál es la gran noticia? Que el problema no eres tú, el problema no eres tú, no es que no estés hecho para el éxito, el problema es que tu mente ha sido entrenada para negar esa posibilidad. La mente desde pequeño fue entrenada para ponernos ciertas barreras que nos impiden superar situaciones que nos llevan a otros niveles. Tu mente va a evitar el esfuerzo. Tu mente intenta protegerte en la comodidad.
te protege de la incomodidad, quiere mantenerte en una zona cómoda. Siempre hemos hablado acerca de la zona de confort, para mí mal llamada zona de confort. El nombre real debería ser zona conocida. Y el cerebro, sobre todo el cerebro reptiliano, que su función es cubrir nuestra sobrevivencia, siempre se va a mover en la zona conocida. Por lo tanto, si cuando yo desde pequeño siempre viví una vida de carencia, una vida de que todo era difícil, todo era sacrificio, que el dinero era difícil de ganar, eso se va a transformar en mi zona conocida. Y de pronto va a llegar Sofía y me va a decir, Pedro, te quiero presentar un negocio donde puedes ganar mucho dinero. Claro que me va a interesar, claro que me voy a entusiasmar, pero en el momento que tenga que entrar en acción, ella me está invitando a salir de mi zona conocida. Y ahí mi cerebro va a activar una alarma, porque mi cerebro quiere mantenerme en la zona conocida. Por lo tanto, cuando se activa esa alarma, los movimientos van a ser incómodos y el cerebro va a decir, hay peligro. Pero eso es porque tengo programaciones limitantes. Y como nadie nos enseña sobre esto, caemos en la trampa. Ahora que ustedes tienen esta información, pueden considerar que cada vez que no se atrevan a hacer algo, recuerden lo que les he hablado, hemos caído en una trampa. Cada vez que me justifico, cada vez que tengo una excusa, cada vez que no cumplo mis metas, yo me estoy haciendo trampas. El cerebro fue mal entrenado desde pequeño. Cuando tuviste que presenciar disputas, discusiones, carencias, dolores, rechazos, abandonos, malos tratos, desvalorizaciones, humillaciones, injusticias, traiciones, que todos en alguna medida vivimos desde chico y adolescente. Mientras más se vivieron este tipo de situaciones dolorosas, más se programó nuestro cerebro en un ambiente limitante. Y esa va a terminar siendo mi zona conocida. Por lo tanto, todo lo que me saque esa zona conocida, mi cerebro lo va a leer como peligro. Pero Pedro, ¿cómo mi cerebro va a leer como peligro que yo salga de mi zona de sufrimiento a una zona de bienestar? Sí, racionalmente no se puede entender que yo salir de una zona de sufrimiento, de carencia permanente, salir a una zona de bienestar, yo puedo entender racionalmente que no me cuadra, no corresponde. Pero es la información de las vivencias emocionales inconscientes que hacen que yo impida dar ese paso. Entonces, ante cualquier desafío que tengo, ante cualquier situación que me vaya a sacar de esta zona conocida, mi cerebro va a mandar una alerta. Yo que trabajo permanentemente con pacientes, a muchos les cuesta, a veces tienen tan arraigados los dolores y sufrimientos y las desvalorizaciones que solo pensar en actuar de una manera diferente les da miedo. Miren lo que les digo. Personas que viven desvalorización, humillación y sienten que su vida hay cosas que no merecen, pero racionalmente les gustaría tenerlas, solo pensar hacer algo para salir de ahí les genera temor. Explíquenme eso. ¿Cómo puede ser que si yo tengo la posibilidad de pasar de una zona de sufrimiento a una zona de disfrute, me pueda hacer sufrir? Es por esas heridas que guardé desde pequeño. Bien, ¿cómo cambiar esto? Les voy a explicar una metodología de cómo hacerlo de una manera lo menos traumática posible. Porque si yo tomo, voy a poner un ejemplo, si Marcela es una persona muy tímida, que tiene vergüenza, que ha recibido muchas humillaciones desde pequeña, que se siente desvalorizada, y si yo en esas características de Marcela, yo la tomo y la pongo en una convención de For Life frente a 6.000 personas, se va a aterrar, se va a paralizar, va a intentar huir.
porque se va a enfrentar a algo que su cerebro va a leer como peligro, como amenaza. Pero si yo comienzo a trabajar con Marcela para que aprenda a entender primero que esas características que tienen no le corresponden, son adquiridas y hay que empezar a trabajarlas para cambiarlas por otras, por empoderamiento, por personalidad y todas las características que tiene Marcela, simpatía, buena comunicación. Yo tengo que vivir un proceso de cambio. Y hay dos maneras de vivir ese proceso de cambio. Tomar la decisión para hacer los cambios de manera intensa, que en general en la mayoría no resulta, porque a veces las heridas que traemos son muy profundas. Y la otra forma, que es la que yo les voy a plantear ahora, es hacerlo de una manera que me genere el menor nivel de estrés posible, pero igualmente hacer esos cambios para volver a tomar el control y hacer que las cosas comiencen a suceder a tu favor. Debes tener claro que no será fácil porque tu mente va a desconfiar de todo lo que sea diferente. Vuelvo a decir, si tú eres una persona tímida y yo te ofrezco que comiences a dar presentaciones de negocio, obviamente va a ser incómodo, les va a costar. Entonces yo tengo que entender que mi cerebro me va a sabotear, me va a mandar una información mental y emocional de miedos para que yo no dé ese paso. Si yo entiendo que es solo un mensaje cerebral, que no tiene que ver con mi capacidad, que la capacidad la tengo, que solo tengo que desarrollarla, yo entonces puedo comenzar a dar estos pequeños pasos para ir avanzando en lo que yo, en el propósito de mi vida. Bien, ¿cómo arrancar esa sombra de tu mente? Como les decía, tu cerebro va a resistir y va a intentar una y otra vez de llevarte hacia atrás, de mantenerte en el miedo, en la inseguridad, en la vulnerabilidad, en la desvalorización. Siempre va a tender a llevarte para atrás. Pero si tú tienes conciencia de que es algo que no mereces, puedes comenzar a hacer un proceso. Bueno, acá es donde la mayoría se equivoca en este proceso de cambio. ¿Por qué? Porque si yo tengo esas características, poca personalidad, nerviosismo, vergüenza, siento que no merezco y todas estas heridas de infancia y adolescencia que ya les mencioné, no ayuda que tú hagas una programación de hacer todo de una vez. Bien, voy a planificar todo para que de aquí a 2 meses yo sea oro. No, no va a resultar porque ahí sé que tu cerebro va a reaccionar de una manera violenta. Hacer un plan tan grande y ambicioso, porque tu cerebro a los pocos días va a lanzar la alerta. Entonces, cuando tú te reúnes con tu líder y planificas qué es lo que vas a hacer en el próximo mes, 2 o 3 meses, hay que poner mucha atención si yo lo estoy sintiendo como que todavía es algo muy grande. Y en vez de hacerlo así tan grande, es mejor dividirlo por pedacitos, por trozos. Entonces, si me enfrento a una situación donde es ambicioso lo que yo quiero lograr y no tengo esa fortaleza de ir y romper las barreras, sino que me cuesta romper barreras, entonces voy a hacerlo de manera más simple. Y vuelve el patrón anterior porque el cerebro te va a llevar siempre hacia atrás. Tu cerebro fue diseñado para tu sobrevivencia, pero funciona con la información que le entregamos de infancia y adolescencia. Tu cerebro no fue programado para el éxito, eso hay que construirlo. La información está y los recursos cerebrales y emocionales están para que sea exitoso. Pero la primera función del cerebro es cubrir tu sobrevivencia. Por ejemplo, si cuando desde pequeña o de pequeño y en la adolescencia, los problemas principales de la casa, que eran disputas, peleas e incluso de repente hasta golpes, era por un tema de dinero, tú grabaste que el dinero es peligroso, que hace sufrir. Entonces va a ser un obstáculo ahora que ya eres adulto y quieres lograr dinero, siempre va a haber un autosabotaje porque tu cerebro va a funcionar en base a una información de referencia anterior que tiene. Y va a decir, no, es peligroso. Si tienes dinero,
es disputas, peleas, golpes, amenazas. Entonces, eso es lo que tengo que tener claro, que uno es lo que yo estoy sintiendo y preguntarse, ¿esto me ayuda a lograr lo que yo quiero lograr? No, no me ayuda, entonces no me pertenece. Entonces tengo que hacer un trabajo para sacarlo. Su única misión es mantenerte con vida y gastará toda la energía para mantenerte donde estás. Por ello, cualquier cambio que intentes hacer va a reaccionar. Bien, este cerebro lo único que ve es que ese intento vas a gastar energía y te pone en riesgo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Comienza a mandar síntomas, comienzas a procrastinar, comienzas a aparece la pereza, la flojera, mejor después, y todo para después, y comienzan todos estos autosabotajes, que es una forma, es una manipulación del cerebro que funciona a través de esas heridas que yo grabé de pequeño. Estrategia. ¿Cómo vamos a desactivar y vamos a engañar al cerebro? Hacer que el cerebro coopere en vez de sabotear. ¿Cómo hago que mi cerebro, en vez de que me empiece a sabotear, comience a ayudar? Vamos a dar algunas reglas para engañar al cerebro mal programado. Primero, hazlas de pequeños pasos. Haz las cosas pequeñas. Piensa en pequeños pasos. En vez de intentar mover una montaña, comienza moviendo una piedra. Hacerlo ridículamente pequeño será imposible fallar. Si yo digo 10 llamadas en la semana o 20 llamadas en la semana, hay que poner atención qué sensaciones me provoca eso. Porque si la primera sensación que me provoca es de temor, inseguridad, entonces por ahí no va. Puedes decir, me voy a programar para hacer 2 llamadas a la semana. Hacer, hacerlo de una manera en que te permita hacer ese movimiento sin que entres en un pánico, en un nerviosismo, en una ansiedad. Bien, el progreso no es una explosión repentina, es la suma de pequeñas acciones repetidas una y otra vez. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Que comiences a planificar cómo vas a proyectar For Life ahora que llega abril y cuáles van a ser esas pequeñas acciones, pero tienen que ser repetitivas. No funciona si haces esa pequeña, te entusiasma una semana, después 2 no, después te entusiasma de nuevo. No, es mejor hacer pequeñas acciones, pero de forma repetitiva, porque eso va a terminar creando un hábito. Mantén tu mente en tus acciones enfocado solo en la siguiente piedra. Ejemplo, si yo quiero ser presidencial de aquí a 2 meses, no me ayuda que esté trabajando, si es que soy una persona que tengo todas estas condiciones de temores, inseguridad, vulnerabilidad, que esté trabajando para ser presidencial. Yo ya dije, quiero ser presidencial en 2 meses, pero mi foco de atención va a estar en los pequeños pasos que yo voy a dar semana tras semana, en forma disciplinada, en forma repetitiva. ¿Sí? Hago un movimiento, después paso al siguiente. Hago un movimiento, paso al siguiente. Por ejemplo, inscribo a alguien, lo preparo y recién paso al siguiente. Inscribo a alguien, lo preparo, recién paso al siguiente. La intención, por más grande que sea, no cambia nada. La intención, por más grande que sea, no cambia nada. Pero una pequeña acción que se haga de forma repetitiva va a marcar la diferencia. Entonces pongan mucha atención. ¿Cuánto tienen de buena intención de lo que quieren lograr en For Life? Versus cuántas son las acciones que hacen para lograr lo que quieren for life. Las intenciones permanentemente terminan siendo eso, buenas intenciones. Pero son las pequeñas acciones, pero de forma repetitiva, que va a marcar la diferencia. Esta es la mejor forma de desactivar tu cerebro y comenzar a moverte. Pequeñas acciones de manera repetitiva. Porque si hago grandes acciones y soy una persona de estas condiciones de vulnerabilidad, de miedo, de vergüenza y todo esto,
Si quiero hacer una gran acción, mi cerebro va a reaccionar y me va a sabotear. Pero si hago pequeñas acciones, pero en forma repetitiva, es una forma de engañar a este cerebro que está tratando de mantenerme en una zona cómoda. Porque las pequeñas acciones no me generan un estrés. Las grandes acciones sí me generan estrés. Y ahí se activa el cerebro. Hay otras cosas más que se necesitan saber. Para evitar la inercia, para evitar que la inercia termine y te capture y te vuelva atrás, hay que tener un sistema de funcionamiento. Aparte de hacer pequeñas acciones, tienes que tener una forma de cómo lo vas a hacer. Aquí es donde la mayoría comienza a fallar, porque aunque hayan comenzado a mover pequeñas piedras, ¿ya? No terminan avanzando si no tienen un sistema. Y esto tiene relación en cómo sostengo esto en el tiempo. El sistema es lo que a mí me permite sostener esto en el tiempo, no que sea un entusiasmo pasajero. Uno de los sistemas que puede ayudar es crear rutinas fáciles. La motivación no dura. La inspiración es un espejismo. Depender de la motivación e inspiración, estás condenado al fracaso. Los hábitos son más fuertes que la fuerza de voluntad. Por lo tanto, yo voy a hacer pequeñas acciones, voy a crear un sistema de cómo voy a funcionar durante la semana y lo voy a hacer de manera repetitiva hasta construir un hábito, porque los hábitos son más fuertes que la fuerza de voluntad. Bien. Si cada día vas a tener que decidir si vas a hacer algo o no, tarde o temprano vas a fallar. ¿Qué quiero decir con esto? Otra alerta que le llega al cerebro no es solo que yo quiera romper una barrera y pasar de vivir una vida de carencia a una vida de mucho dinero. Ya eso me genera un estrés y mi cerebro reacciona y me empieza a sabotear. No solamente ahí, sino que también cada vez que yo tengo que tomar decisiones, este cerebro se pone inmediatamente en alerta para ver, a ver, qué tipo de decisiones voy a tomar. Si la decisión que voy a tomar es algo sobre lo que yo conozco, por ejemplo, mantenerme en carencia, es lo que yo conozco, entonces me deja tranquilo, o ir por riqueza, y ahí se pone en alerta. Entonces, aquí hay un segundo elemento. Primero, hacer pequeños actos, crear un sistema y que sean repetitivos para crear hábitos. Pero después, ¿cómo puedo dar un salto para que mi cerebro deje de molestarme cada vez que yo quiera tomar una decisión? O sea, hacerlo mucho más simple todavía. No es porque no seas capaz ni puedas, sino que de esta manera, cada día vas a consumir energía. Cada vez que yo voy a tomar una decisión, mi cerebro lee que voy a gastar mucha energía. Aquí viene algo bien interesante. Todos vivimos tomando decisiones a cada día. Cuando no hemos logrado lo que soñamos, vivimos haciéndonos preguntas como, ¿debo ponerme en acción? ¿Debo hacer ejercicio? Estas son decisiones que muchas veces vamos a tomar. Es un ejemplo. ¿Debo hacer ejercicio? ¿Debo leer un libro? ¿Es un buen momento para trabajar en mis proyectos? Son decisiones. Pero pasa muchas veces que nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de ir al gimnasio y nos entusiasmamos. Vamos 2 o 3 días y a la semana ya comenzamos a faltar y se empieza a distanciar y al final terminamos abandonando. Mientras más nos preguntamos, más nos acercamos al fracaso. ¿Bien? ¿Cómo? Vamos a crear un sistema de una rutina simple. Crear un sistema de una rutina simple, que además sea tan automática que no tenga que gastar ni un poco de energía en decidir. ¿Ok? Entonces, es aprender a tener una rutina, un sistema, donde yo no tenga que decidir, sino que tenga que solamente actuar. ¿Y cómo se puede lograr eso? Bien. Ejemplo, cuando te levantas, piensas en decidir levantar, si te levantas, te lavas los dientes o simplemente lo haces. ¿Tienes que tomar una decisión para lavarte los dientes?
No, no tienes que tomar, simplemente lo haces. Si tuvieras que tomar una decisión, tu cerebro va a empezar a cuestionar. Que hace frío, que el agua cuando te eches agua o que va a estar helada. No, pero ya está en la rutina, ya está el hábito. Ya está condicionado, ya no tengo que tomar una decisión, simplemente lo hago. No pienso en ello, no necesito una motivación para lavarme los dientes. Ya está incorporado. Simplemente es parte de tu día. Esto es lo que hay que lograr con las acciones que vas a realizar. Automatizarlas, hacer que sean acciones por defecto y no tener que estar tomando una decisión para hacerlas. Que sea natural, que sea casi como caminar. A eso tenemos que llegar. Una rutina perfecta, por ejemplo, no es la que requiere de más esfuerzo. Una rutina perfecta es la que requiere del menor esfuerzo, pero hacerlo de manera sistemática, permanente. Necesitas comenzar con algo tan fácil que no puedas fallar. Si quieres hacer ejercicio, no lo hagas tomando una decisión, sino que crea un ambiente que lo haga inevitable, que esté todo listo para poder hacerlo. Por ejemplo, dejar la ropa de deporte lista en la noche anterior. ¿Sí? Porque ya cuando tú te levantas en la mañana y quieres hacer ejercicio, lo primero que se va tomar la decisión de hacer ejercicio para ir a buscar tu ropa, abrir el closet, sacar la ropa. Pero si minimizas todo eso y dejas todo listo, 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 para que no tengas ni siquiera que pensar, sino que simplemente te cambias de ropa y te pones a hacer ejercicio. Dejar las zapatillas junto a la cama, no tenés que ir al closet a buscarlas también. Diseña un horario fijo donde el ejercicio sea la única opción lógica. Por ejemplo, recuerden, la idea es hacerlo lo más simple posible, pero sistemático. Mientras menos esfuerzo se requiera para comenzar, más difícil será para poner excusas. Una persona me decía la semana pasada, justamente estábamos hablando sobre este tema, y me decía, mira, a mí me regalaron una crema bien especial para mis pies. Y siempre se me olvida porque tenía la crema guardada en un closet. Entonces, ya el tener que ir al closet a sacar la crema y todo, ya le generaba un conflicto. Entonces, ¿qué hizo? Dejó la crema en su velador. Entonces, antes de ponerse los calcetines, toma la crema y se echa. No, no tiene que ir a buscarla ni moverse. Lo tiene a la mano, entonces no tiene ni siquiera que tomar una decisión. No confíes en tu fuerza de voluntad. Hazlo tan simple que sea imposible ignorarlo. Puedes programar una alarma, deja a la mano todos los materiales, ten a mano el video o audio con el que te vas a autocapacitar. Por ejemplo, si dentro de la rutina hay autocapacitación y ustedes van a ver un video de alguna de las charlas de acá y quieren verlo al otro día, déjenlo listo en la noche. De tal manera que el otro día, cuando se vayan a levantar o vayan a salir, simplemente apretan el play. A eso me refiero, movimiento simple. Asigna un espacio y un horario sagrado. No decidas cuando tengas tiempo, debes darlo por hecho. Evitar decidir, facilitarlo para que sea lo más natural posible. No decidas cuando te sientas inspirado. No hay que decidir, hay que fluir. Haz que sea parte de tu día. Así como tienes una rutina en el día, poco a poco comienza a incorporar pequeños pasos rutinarios con respecto al negocio. Que lo que vas a hacer no dependa de tu estado de ánimo, sino que sea algo inevitable. Cuando te vas a lavar los dientes, no depende de tu estado de ánimo, es algo inevitable. Cuando tienes que cocinar algo, preparar un desayuno, ¿ah?
Ahí da lo mismo si tienes o no tienes ganas, es algo inevitable. Vas a tener que ir a hacerlo. Cuanto más fácil sea comenzar, más difícil será detenerse. Ojo con eso. Cuanto más fácil yo haga mi comienzo, más difícil va a ser detenerse, porque va a fluir conmigo. No tengo que estar tomando decisiones ni pensando en grandes resultados. No, pequeños pasos, pero rutinarios. Rutinarios. Las personas fallan porque intentan cambiar a la fuerza usando solo fuerza de voluntad. No, no usen fuerza de voluntad. Usen pequeños pasos que no generen ningún nivel de estrés, ni tener que estar tomando una decisión si lo hago o no lo hago. Ya está todo ahí listo para usarlo nada más. ¿Cuántas decisiones estás tomando día a día que podrías eliminar? ¿Cuánto tiempo pierdes en pensar si haces algo o no, si planificas algo o no, sobre algo nuevo que vas a lograr o no vas a lograr? Hagámoslo más simple. Elimina la decisión y eliminarás la resistencia. ¿Cómo elimino la decisión? Facilitando el ambiente, poniendo todo en un orden tan simple que sea inevitable hacerlo. Cuando hago las cosas de esa manera, tengo todo a disposición. El ambiente está perfecto, todo listo, todo dispuesto, entonces no voy a sentir resistencia. Habrá días en que no tendrás ni ganas ni energías para hacerlo, pero como va a estar todo dispuesto, va a ser inevitable. ¿Cómo romper la inacción, el estar paralizado? Cuando a pesar de tener todo dispuesto, todo listo para comenzar, y me doy cuenta que igual no lo estoy haciendo, mire dónde vamos, ¿ah? Desde hacerlo en contra de nuestra voluntad, ir en contra de lo que, de mi flojera, ir en contra de mi procrastinación, vamos bajando a que esté todo listo en el ambiente donde ya no haya cómo escaparse, y que sea súper natural. Pero si aún así no lo haces teniendo todo dispuesto, todo a la mano, donde no tengas que hacer ningún esfuerzo, sino que simplemente actuar, ¿qué pasa si aún así no lo hago? Cuando entiendas cómo crear una rutina que eliminen el tener que decidir, recuerden, la pereza, la falta de energía, te gana la pereza, la falta de energía, vuelves a sentir que todo es difícil, a pesar que tienes todo dispuesto, vuelves a sentir que es difícil, que te complica hacer esta rutina. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Eh? Vamos a aplicar la regla de los 2 minutos. La parte más difícil de una tarea no es hacerla, sino que es comenzar. Y una vez que la comienzas, ya después fluye. Te cuesta llegar al gimnasio, pero una vez que estás en el gimnasio, ya fluyes. El problema nunca ha sido la acción, sino que lo que genera, lo que se siente es tener que comenzar. Ahí empieza el bloqueo. Cuando no sientas energía de hacer algo, comprométete en hacerlo solo en 2 minutos. No digas, voy a hacer ejercicio durante 1 hora. Es mejor que digas, haré ejercicio 2 minutos. Y ya tienes todo dispuesto. Recuerda, tienes que tener todo dispuesto. No es que voy a hacer ejercicio y tienes que abrir el closet, buscar polera, buscar un short, buscar un pantalón, buscar la zapatilla, buscar. No, que esté todo dispuesto, que esté fácil. Pero si aún así no me está funcionando, entonces en vez de hacerlo de 1 hora, voy a hacer 2 minutos. No digas que vas a estudiar toda la tarde. Solo di, voy a estudiar 2 minutos. No digas, voy a dedicar toda la mañana a hacer llamadas. Dedica 2 minutos a hacer llamadas. En 2 minutos haces por lo menos 2 llamadas. 2 minutos. Hacerlo mucho más simple. Funciona porque 2 minutos no alcanza el cerebro para activar la alerta. O sea, esto es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. No alcanza para que digas que no vas a poder hacerlo. 2 minutos no alcanza para que el cerebro mande una alerta. No alcanza para que se active una alerta de tu cerebro. No alcanza para que digas que no tienes tiempo. No alcanza para que digas que no tienes energía. No puedes decir que no estás motivado.
Porque una vez que empiezas, te vas a dar cuenta que va a ser mucho más simple seguir. Esos 2 minutos son para romper el bloqueo de comenzar. Si eso es lo que, lo que más bloquea, el tener que comenzar. Recuerda, la barrera nunca fue la acción, sino el comenzar. Con 2 minutos el esfuerzo de continuar es mínimo. No siempre necesitas hacer más, solo necesitas hacer algo. No necesitas hacer muchas cosas, por lo menos necesitas hacer algo. Si aplicas esta regla junto a las otras dos, que es hacer pequeños movimientos, algo increíble va a pasar. La pereza ya va a disminuir. Dejas de depender de la motivación. Dejas de sentir que cada acción es una batalla. Terminas convirtiéndote en una persona completamente diferente a medida que lo vas practicando, practicando, practicando. ¿Por qué? Porque si todos los días estoy haciendo algo diferente, comienzo a transformarme en una persona diferente. Una persona que aprenderá a actuar sin tener que pensarlo, simplemente va a aprender a fluir, va a aprender a fluir. Está lo que hay que hacer, se hace. Está lo que hay que hacer, se hace. Una persona que ya no se detiene por las excusas. Una persona que avanza a construir una vida completamente nueva. Serás la diferencia entre los que logran las cosas comparado con los que nunca logran nada. No es la inteligencia, no es la habilidad, no es la suerte la que te va a llevar al éxito, ni incluso tu capacidad, es usar una metodología. Incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando todo en tu cabeza está dando vueltas, vas a hacer pasos que te van a llevar a un proceso de evolución. Mientras sigues en la inacción, otro está tomando el lugar que podría ser tuyo. Mientras estás escondido en las excusas, en procrastinar, alguien más está construyendo la vida que tú estás soñando. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Comiencen a hacer estos pequeños movimientos donde no tengan que tomar una decisión, sino que simplemente, naturalmente, puedan tomar acción. Recuerden que lo que más cuesta no es lo que tengo que hacer, sino que es comenzar. Nos quedan algunos minutos para preguntas. Pueden levantar su mano física o virtual. ¿Les Gracias. quedó claro? ¿Les sirvió? ¿Le ayudó? Ahí tenemos a Claudita. Hola familia, hola mi Pedro, estoy encantada de escucharte, qué tema tan fantástico y te traigo la primera pregunta y te voy a exponer qué pasaron los últimos 4 días. ¿Ya? Fui invitada a una conferencia de mujeres y no estaba muy segura el lugar a donde iba, pero cuando me invitaron dije sí, como decimos los empresarios, no vamos a desperdiciar oportunidad. La persona que me había invitado y que me estaba sponsoreando el viaje me dijo, debes ir porque te escogimos a ti para representar a Canadá y además vas a tener una gran oportunidad de hacer networking con muchas mujeres. Eso fue todo lo que me dijo. Entonces, cuando llegué allá, eh, preparé y dije, bueno, voy a representar, como era una conferencia de mujeres empresarias, yo hablé con Dave, le dije, Dave, prepárame porque necesito preparar un speech y voy pues un poquito nerviosa. ¿Cómo le presento? Le dije a la gente este tipo de negocios no tradicional. ¿Cómo es que tú dices? Poco entendido, poco. Te dije, pero estas empresarias ya me estaba yo dando cuenta que eran unas empresarias con sus propios negocios tradicionales, pero a alto nivel. Lo que yo no sabía, y eso fue lo que me pasó, ahí fue donde me asusté, que a medida que empecé a conocer más el sitio donde estaba, mi cerebro salió corriendo al sitio que conoce. Entonces se escondió Sí. y entonces a medida que pasaban los días me ponía más nerviosa porque me daba cuenta que el calibre de las mujeres era más grande de lo que yo me esperaba. Entonces yo decía, oh, ¿y ahora cómo les digo? Porque yo lo que quería era dos cosas, ser embajadora de
de la industria. O sea, yo dije, vengo a representar la industria, pero además de eso, vengo a presentar mi negocio. Entonces, ¿qué pasó? Que cada vez que las personas, las mujeres, que te voy a decir que las mujeres eran dueñas de negocios que facturaban entre 1 millón y 100 millones de dólares al año. Entonces, cuando me fui enterando de esto, me sentía menos preparada, era como que iba en reversa y me bloqueaba totalmente mi cerebro y yo decía, Dios mío, ¿cómo les digo lo que estoy haciendo? Entonces, cuando me asignaron unas mentoras, ella misma me dijo, eran dos preguntas, ¿cuál es tu negocio y cuál es tu reto? Cuando me decían, ¿cuál es tu negocio? Parecía que era como el primer día que me habían inscrito en redes de mercadeo. Creo que la mayoría de ustedes saben que yo llevo 20 años en esta industria, 14 en corporativo y 10 con For Life. Y yo tenía la lengua como, ah, ah, yo, yo no entendía ni qué pasaba, Pedro. Cuando ya preparé un poquito más, porque claro, yo no les estaba haciendo el pitch de negocios para tratar de inscribirlas. Yo lo que no tenía era como mi idea clara. Hasta el final la tuve ya un poco más clara de lo que quería. Entonces, cuando yo les hablaba, las señoras me miraban con esta cara y hacían así, con cara de confusión. Y yo decía esto, que entre más caras de confundidas me ponían, más me ponía nerviosa y de verdad me sentí totalmente inexperta, totalmente, como te digo, parecía un ratoncito queriendo esconderme no en la zona de confort, en la zona de conocimiento. Yo era como, devuélvanme ya esto. Y cuando me preguntaban cuál es el reto, precisamente ahí se les decía, el reto es que no sé cómo exponer que este tipo de industria a la que yo represento es un negocio no tradicional para los que no tienen un dinero para empezar los negocios tradicionales que ustedes sí tienen. Y al final me decían, pero entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres? Y volvía y me quedaba estancada. Entonces, te expongo este caso, creo que le puede ayudar a mucha gente. Y fue una experiencia muy empoderante, muy linda. Les voy a hacer un taller después cuando ya tenga mis ideas más organizadas, pero a Pedro le expongo mi temor, mi qué pasó, mi qué pasó, dónde está la carencia, dónde está, si estás... La última cosa que me dijo una de las mentoras fue, si no tienes tu idea clara, cualquiera de estas personas podría sacar una chequera y escribirte un cheque de $50,000 porque para ellas $50,000 es como si fueran $100 para una persona del común. Pero si no sabes lo que estás pidiendo, nadie te va a sacar la chequera para lo que estás pidiendo porque no sabes ni lo que estás pidiendo. Y yo era así, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué opinas, Pero Pedro? la invitación de ese negocio era para que tú presentaras tu proyecto o para que pidieras algo. La invitación que me hicieron a mí era para que ok, exacto, es que hay dos cosas. Eso era lo que no tenía claro, porque yo no sé, cuando a mí me escogieron para ir, yo no sabía muy bien ni siquiera qué era. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué era la conferencia? La conferencia es la agrupación de mujeres que tienen negocios y les estaban dando la condecoración en la noche de gala para que ellas salgan en una revista que es muy famosa y que lleva 25 años, que son las mujeres más exitosas de negocios en Estados Unidos. Entonces, ellas iban muchas a recibir el premio y las otras que no estaban recibiendo el premio, esta vez porque ya lo habían recibido, para hacer el networking entre ellas, para poder quedar conectadas. O sea, en realidad es una asociación que ellas pagan entre 2.500 y 5.000 para pertenecer a este grupo y a ir una vez al año a conocerse. Entonces, todas son amigas, o todas se conocen, o si no se conocen, yo llegué hasta sin suficientes tarjetas, Pedro, yo era o sea, totalmente no preparada. Yo llevaba algunas tarjetas, pero yo decía, pero yo no le estoy haciendo un pitch de ventas, lo que le estoy haciendo es un pitch de, de, ese es el problema, que no venía con el pitch preparado. Yo era como que, ¿ya que vengo? No estoy muy segura que vengo, porque no sabía a dónde iba. La invitación de mi líder, de la que me invitó a mí, que, que pagó por este viaje, fue que me dijo, obviamente digo yo era Dios, porque dijo, sé que te va a beneficiar porque quiero que tengas un network con más mujeres. Entonces, la Claro, invitación lo que era, ve y pasa que conoces más mujeres. lo que pasa es que el tipo de network es distinto al que estamos haciendo nosotros. Claro, es que ¿Ah? fue donde me cogió Lo- sorpresa, porque ya, sí, los ricos exactamente. hacen redes comerciales. Nosotros hacemos network marketing.
Entonces, claro, una persona que para ellos $50.000, que te los pasa como si fueran $100, obviamente no se le puede hablar de red de mercadeo, a no ser que tenga un sentido. Por ejemplo, si yo hubiera tenido que exponer y me encuentro con una situación y me dice, ¿qué es lo que quieres tú? No, yo quiero ser la mayor desarrolladora de World Marketing porque en mi área yo cambio vida de personas. Le habría dado otro sentido, ¿eh? Le habría dado un propósito diferente, no solamente dinero, sino que un bien social, ¿no? Cambiar la vida de todo tipo de personas, llevarlas a otros niveles. Por ejemplo, ¿eh? Claro, pero llegar a 100 blancos no es fácil. O sea, a todos les habría pasado que llegan a un lugar y vienen con una idea y se encuentran con algo completamente diferente y con personas de mucho dinero. O sea, si pagan esa cantidad de dinero para pertenecer a ese grupo y si venden entre 100.000 y $1.000.000 como si nada, claro, yo no le puedo decir, ¿quieres ser diamante en For Life? Pero sí le podría decir, usted además podría adicionar esto para ayudar a cambiar la vida de otras personas. Quizás cuántas personas ustedes conocen que nunca van a tener este tipo de negocio, van a llegar a niveles de ustedes, pero son personas que merecen una oportunidad. Bueno, yo tengo esa oportunidad para ese tipo de personas. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Ah, pero es un buen ejercicio y gracias por lo que compartiste, porque nos vamos a enfrentar de repente a situaciones como esta. Por eso es importante tener muy claro por qué yo hago For Life. ¿Eh? No es solamente un tema de negocio, en mí es una mirada muy personal. Para mí For Life no es solamente un tema de negocio, cambiar vidas. Y eso yo lo puedo presentar en cualquier parte. Bien, gracias. Gracias, Vamos a esperar ese feedback después de tu experiencia. por supuesto. Bien, ¿alguien más? Delia, Hola, hola, ahí buenas sí. noches, muchas gracias. Yo les preguntaría si quieren rejuvenecer, que yo he rejuvenecido 10 años y estoy asombrada yo, y ellas seguro que todas quieren rejuvenecer y no envejecer tan deprisa. Por lo menos las que yo conozco, todas queremos estar jóvenes. Muy Estás bien, pues. muy acertada. Sí, eso fue lo que Ahí hice. hay otro elemento. Ahí hay otro elemento. Bien. Bien, gracias, Delia. Muchas gracias. A ¿Alguien ti. más? Yo les quiero invitar a que yo traté de bajar todo esto al menor nivel de amenaza, nerviosismo que nos impide movernos. Entonces, yo les quiero invitar a que se pongan un plan de hacer algo que no les genere estrés, tener todo el ambiente listo para poder que eso fluya nada más, pero intenten hacer algo. Todas las semanas algo, sea sistemático, sea sistemático. Recuerden, no sirve que de pronto se entusiasmen y después no. Pues sí y después no. Tiene que ser permanente, porque eso va a empezar a crear también un hábito en ustedes. Y si aún así es difícil, hagan tareas de 2 minutos, nada más. Tareas de 2 minutos. Pero si son perseverantes en esas tareas de 2 minutos, van a construir rápidamente un hábito. Y después se van a dar cuenta que sin hacer un esfuerzo, van a hacer cosas más de 2 minutos. Pero recuerden, el problema no es hacer las cosas, el problema es comenzar, el punto de partida. Eso es lo que nos cuesta, porque una vez que ya nos lanzamos, empieza a fluir. ¿Bien? Ok, Marcelita, estaríamos listos entonces. Muchas gracias, Pedro. Tú lo dijiste, los hábitos son más fuertes que la fuerza de voluntad. Muchas gracias por esta gran mentoría que nos has dado hoy. Último día del mes de marzo, se nos acaba el primer trimestre del año. ¡Wow! A planificar, porque de esta forma vamos a conseguir todo lo que nosotros
queremos hacer en este año, con nuestras metas claras, con nuestros objetivos claros, con nuestro propósito claro. Muchísimas gracias. Te cuento, Pedro, que hoy nos hemos reunido líderes de 15 países.